El ordenamiento jurídico colombiano tiene como cúspide de la jerarquía normativa a la Constitución política. No puede haber una norma que vaya en contravía de la norma constitucional. Es la ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y en virtud del artículo 4 tiene supremacía constitucional. Todo el ordenamiento jurídico debe guardar armonía, sincronicidad, coherencia, consistencia con la norma constitucional. Y para garantizar esa armonía, esa integridad de nuestra norma constitucional, el artículo 241 de nuestra Constitución política establece una alta corporación encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución política. Esa alta corporación es la Corte Constitucional. ¿Cómo lo hace? A través del control de constitucionalidad de las diferentes leyes que se producen, ya sea de manera automática en el proceso tradicional de elaboración de una norma jurídica. Cuando pasa por el Congreso de la República, tendrá que eventualmente, dependiendo del tipo de normas, luego de la sanción, pasar a revisión de la Corte Constitucional. Ese sería un control concentrado de constitucionalidad. Y también a través de las diferentes demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos, ya sean actos legislativos, ya sean normas jurídicas de diferente tipo, ordinarias, estatutarias, ley marco, en fin, que hayan sido expedidas por el Congreso y que la Corte Constitucional no se haya pronunciado previamente. Entonces digamos que hay un control de constitucionalidad concentrado de manera automática cuando se producen normas y a través de las demandas de inconstitucionalidad que pueden presentar los ciudadanos en contra de diferentes normas jurídicas que consideren una vulneración a la ley fundamental Constitución Política de 1991. Corte Constitucional. Pero también conoce el Consejo de Estado. El artículo 135 de la ley 1437 nos habla de la nulidad por inconstitucionalidad. Y esta nulidad por inconstitucionalidad se da para los decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional, cuya revisión no le corresponde a la Corte Constitucional, sino que le corresponde a el Consejo de Estado. Y ahí también ejerce entonces un control de constitucionalidad para esos decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional, que por disposición constitucional no se le han atribuido esa competencia, no se le ha atribuido a la Corte Constitucional, sino que se le ha dejado al Consejo de Estado. Pero ahí entonces tenemos un mecanismo de control de constitucionalidad. Pero hay otro, que es un control difuso de constitucionalidad. ¿En qué consiste ese control difuso de constitucionalidad? Consiste en la facultad que tienen todos los jueces de la República de inaplicar una norma jurídica cuando estén definiendo un asunto particular y concreto, cuando esa norma jurídica vaya en contravía de la Constitución política. Y de ese control difuso de constitucionalidad se deriva una subespecie que es la excepción de inconstitucionalidad, que viene en esa misma línea. Cuando una persona, un operador, no solamente jurídico, sino administrativo, tenga una decisión y encuentre que hay una norma, llámese decreto, llámese ley, que va en contravía de la Constitución política, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad como una subespecie de ese control difuso de constitucionalidad que le permite a todos los operadores jurídicos
a la comunidad en general, a los operadores administrativos, inaplicar una ley, un decreto, cuando vaya en contravía de la Constitución política. Y eso se conoce como excepción de constitucionalidad. Está haciendo una excepción de aplicación a una norma, a una ley, porque la encuentra incompatible en relación con la Constitución política. Ahora, esa incompatibilidad tiene que ser una incompatibilidad manifiesta. Es decir, no es un tema de interpretación que yo pienso y empiezo a dar argumentos para hablar de la excepción de inconstitucionalidad. No. Tiene que haber un contraste y que ese contraste sea muy claro, evidente. Que se note con mucha facilidad la contravención de una norma de manera manifiesta a la Constitución política. Y eso nos puede dar lugar en alguna decisión que se esté tomando en el ámbito, ya sea sede administrativa, ya sea sede judicial, hablar de ese control difuso de constitucionalidad de una de las especies o subespecies de ese control, como puede ser la excepción de inconstitucionalidad. Excepción de inconstitucionalidad que puede realizarse, repito, por cualquiera de las autoridades que estén tomando una decisión particular y concreta. A diferencia del control de legalidad, que ya hemos mencionado en otro video, el control de legalidad solamente lo puede hacer el juez de la República. El control de legalidad de un acto administrativo, la excepción de ilegalidad solamente la puede hacer el juez de la República. Mientras la excepción de inconstitucionalidad, que hace parte del control difuso de constitucionalidad, la puede hacer cualquier autoridad. Incluso la puede solicitar un ciudadano. Si se percata de que tiene que tomar una decisión y analiza que en esa decisión que tiene que tomar, si se fundamenta en una ley, se vulnera de manera diáfana, clara, vehemente la Constitución política, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad, más a un operador jurídico en sus decisiones. Pero repito, frente a esta aplicación, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado que tiene que ser muy clara la discrepancia entre la ley y la Constitución política. No se trata de un tema de argumentación, porque pues las palabras pueden con todo, sino de que sea efectivamente una contradicción constitucional evidente, notoria, de fácil revisión, de fácil prueba, para poder aplicar esa excepción de inconstitucionalidad que tiene su fuente en el artículo 4 de la Constitución política, que habla que la Constitución política es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución política y otra norma, debo aplicar la norma constitucional. Entonces resalto, nuestra Constitución política, ese principio de supremacía constitucional, se verifica, se garantiza a través del control concentrado de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional y a través de un control difuso que se puede materializar con lo que se conoce como excepción de inconstitucionalidad, que no es otra cosa que inaplicar a un caso particular y concreto una ley, una norma, un decreto, porque tiene una contradicción manifiesta con la Constitución política. Y entonces, garantizando ese artículo 4, se aplica la excepción de inconstitucionalidad. Cualquier autoridad la puede hacer, a diferencia, repito, del control de legalidad, que solamente los jueces de la República, en la resolución de casos, pueden realizar dicho control. Entonces resalto el artículo 241 de la Constitución política, que nos habla de la Corte Constitucional, encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución política. Resalto el artículo 135, nulidad por inconstitucionalidad, medio de control.
que nos habla de la posibilidad que tienen los ciudadanos de demandar los decretos del gobierno nacional por encontrarlos inconstitucional, y que ahí está reflejado el control concentrado de constitucionalidad. Y por aparte, un control difuso que se aplica a través de la excepción de inconstitucionalidad y que está en cabeza y es una herramienta de cualquier autoridad en la solución de los casos y en prevalencia de nuestra constitución política.